¿Cómo le va? El gusto de darle la bienvenida. Aquí estamos como cada semana en esta pantalla para invitarlo a que se suba a nuestro viaje por el campo. La bienvenida, como siempre, es musical. Bienvenida musical que se siempre acompañada por paisajes de la República Argentina. Y damos comienzo así, como decíamos, a otro viaje por el campo. Hoy vamos a comenzarlo desde Cabaña María Lucía de Ferrero, por eso ya estamos en contacto con Alejandro Ferrero y le damos la bienvenida. Alejandro, ¿cómo anda? ¿Qué tal, Ernesto? ¿Cómo estás? Un gusto charlar con vos, como siempre. Igualmente, la idea era charlar porque ya casi que estamos parados sobre septiembre y se viene el remate del centenario. ¿Cómo están los trabajos, Alejandro? Muy bien, muy bien. Es como que tomamos la última curva y ya estamos viendo el objetivo allá adelante, ya que este año es el 84 anual y la cabaña cumple sus primeros 100 años de vida. Bueno, y yo decía cómo están los trabajos, porque lógicamente el trabajo de lo que va a estar en la pista arrancó hace 2 años y un poco más tal vez, pero los trabajos preparatorios, esto de hacerlo virtualmente, que va a estar por el streaming del Rural, también tiene su trabajo. Sí, la terminamos de filmar. Ya están todos los lotes listos, pero es como que con esto del streaming nos anticipamos casi un mes. Así que el remate ya está armado, como lo hacemos modalidad híbrido, también estamos pensando el día de encierre y poner las condiciones óptimas para presentárselo a nuestros clientes. Un año en donde el clima está haciendo falta algunas lluvias, el gobierno también con el cierre de exportaciones, pero la demanda está sostenida. La gente que hace unos años empezó a ver la ganadería como una herramienta más en la rotación y los huevos en diferentes canastas sigue firme con esto. Esperamos un buen año de remate. Los toros realmente están estupendos, las vaquillonas también. Hay genética, hay preparación, hay fenotipo que lo podemos mostrar muy bien. Solo falta esperar y ir invitando a los amigos, que aprovecho ya con la gran audiencia que tenés, que día a día me sorprende porque yo ando bastante por el país, incluso a veces vecinos, y mucha gente me conoce por alguna nota tuya. Nos alegra eso. Recién hablabas de genética, ¿no? Es reconocida la genética de Cabaña María Lucía, esa trayectoria de una marca, ese centenario que se está comenzando a vivir. En materia de genética, ¿hay alguna incorporación nueva de sangre? Hay 3 razas, pero en general, ¿hay alguna incorporación nueva? Esta trayectoria, el placer es de haberla recorrido juntos. Ya me pongo nostálgico y es como que vamos emparentados por el campo y María Lucía. En cuanto a la genética, sí, por supuesto, siempre se van refrescando las sangres, siempre es bueno algún aporte de afuera como para hacer un refresh de sangres y además ir terminando de fijar los caracteres o los objetivos que nos planteamos hace mucho tiempo y bueno, justamente por eso la cabaña es apasionante porque el cabañero nunca termina de llegar al ideal, dice, y qué buen toro, o qué buena vaquillona, qué bien está produciendo, pero me gustaría algo más. Y bueno, ese pero siempre es con las sangres nuevas. Un poco el orgullo de este año compartir junto con el remate los 100 años de la cabaña y además hemos estabilizado las 3 razas, ahora están parejas. Creo que somos de los únicos del país en donde podemos ofertar las 3 razas orgánicas en igualdad de condiciones. Las 3 razas parejas. Y la Angus, que fue la última en incorporarse, ya me lo decías el programa anterior cuando hablábamos que se venía del remate, este año con un equilibrio entre negro y colorado también, ¿no? Viendo un poco la demanda y el gusto de los compradores, en la raza Angus tenemos las 2 variedades, excelente de toros y vaquillonas coloradas también. Sería bueno los que se puedan arrimar. Alguno que quiera venir antes del remate, también está la posibilidad, nos llama por teléfono y lo esperamos un día, recorremos los lotes. El que quiere venir en forma física, por favor que nos lo haga saber, así como que vamos registrando. Todavía no es un año normal, pero ya se puede transitar bastante y hemos hecho todas las gestiones para que se autorice la presencia física. Y el que no puede venir, está lejos o por ahí se está cuidando de un virus que nos azotó y nos sigue azotando y nos sigue cambiando los estilos de vida, lo va a poder ver por la pantalla de
elrural.com, por la página web nuestra y por los canales locales de la zona, el TRU, Televisora Regional Unimar. Vamos a cerrar aquí el tramo y vamos a hablar un poco más en el próximo. Pero yo, desde mi desconocimiento, te quería hacer una pregunta para cerrar aquí. Recién hablábamos de los Angus, de los colorados, que van a estar casi equilibrados con los Angus negros. Me parece a mí, por eso te digo que desde mi desconocimiento, o el colorado se está poniendo de moda o por qué se está prefiriendo. Me gustaría, por ahí va a ser bastante conflictiva la respuesta, pero yo creo que es moda. Hay muy buenos animales negros. La demanda hoy está en el colorado. Pareciera que son algo más rústicos, que se adaptan mejor a las zonas un poco más duras. Y hoy la gente quiere colorado. Incluso hay colorados puros y hay colorados que tienen un toque de negro también. Pero yo no veo diferencias sustanciales. Como no veo diferencias sustanciales tampoco entre las tres razas británicas. Y veo, y esto también a lo mejor a algún colega o amigo no le va a gustar, pero y luego como pregunta, ¿ustedes saben por qué la carne argentina es la mejor del mundo? Esto empezó ya hace muchos años y sigue siendo así. La respuesta es porque el rodeo argentino es el que mayor cantidad de sangre británica tiene en el mundo. Y eso es lo que le da un sabor y una terneza y una calidad especial a nuestras carnes. De ahí el orgullo de estar criando las tres razas británicas que se adaptan muy bien para todo lo que es la pampa. Por supuesto, razas que hoy se llaman sintéticas tienen un mejor comportamiento más al norte, en donde los calores o los ectoparásitos son muy importantes, pero donde se puede hacer un británico, yo creo que no hay que dudarlo y meter calidad, que después se traduce en mejores precios del ternero o del novillo gordo. Bueno, como te decía, vamos a charlar algunos minutos más y me gustaría, Alejandro, que ya vayas dando los datos comerciales de este remate del centenario. ¿Cómo van a trabajar? Los datos comerciales son muy parecidos al año pasado. 2 alternativas de pago, los clásicos 90 días libres o 6 cuotas consecutivas. Por supuesto que todo respaldado con cheques diferidos. También está la posibilidad de pagar con Galicia Rural y Agronación. Y como esto siempre digo que si alguno tiene alguna otra propuesta para cerrar la parte comercial, que no dude en preguntarnos, que seguramente nos vamos a poner de acuerdo. En pocos días en nuestras redes, todo el catálogo con el orden de venta y la posibilidad entrando al rural.com de ir haciendo las preofertas. Creo que eso es muy importante porque tiene un descuento del 4% para los oferentes de preoferta y el 6% para la oferta ganadora. Es como que ya se va entrando en modo remate y bueno, también invito a entrar a la página de Canal Rural, ir a elrural.com, ahí hay un icono donde dice remates de cabaña, hay un pequeño registro que es poner el correo electrónico, el nombre y una contraseña solamente, y a partir de ahí ya van a poder hacer estas preofertas muy útiles para el comprador porque tiene un descuento importante y pues ayuda también a organizar el remate. No mucho más por decir, como dije antes, el que pueda venir va a ser un gustazo poder compartir unos momentos y estrechar la mano, aunque ahora está un poco limitado, hay alcohol y están todas las medidas preventivas, así que lo vamos a hacer con gusto, llamándonos y recorrer antes, o si no, el día del remate, que nos gustaría estrechar la mano y hablar de esto, que como lo digo siempre en tus programas, es la industria genuina nacional, la ganadería. Bueno, Alejandro recién decía, no hay mucho más por decir, simplemente segundo martes de septiembre, como siempre, imposible de olvidar que este año cae el 14 de septiembre. Allí Cabaña María Lucía los estará esperando con los brazos abiertos más que nunca porque es el remate del centenario. Un pasado centenario, un futuro infinito, como dice el eslogan del centenario. Nos vemos, Alejandro. Ha sido un gusto, como siempre. Un gusto y un gran abrazo, Ernesto.